Bien, entonces el primer inciso es que si L y M son asintóticamente paralelas, entonces L y M no admiten una perpendicular común. Y lo segundo es que L y M admiten una perpendicular común o eh, L y M son asintóticamente paralelas. Ok, eso es lo que vamos a demostrar. La demostración del primero no es tan complicada, pero la demostración del segundo sí requiere un poco más de construcciones. Listo, entonces este va a ser como que el resultado de los que vamos a ver hoy, que nos va a quitar un poco más de tiempo. ¿Queda claro el resultado? Lo que nos dice es que solo hay dos tipos de líneas paralelas, o líneas paralelas que admiten una perpendicular común, o líneas que son asintóticamente paralelas, es decir, que contienen eh, semirrectas paralelas limitantes. Ok, bien, vamos a hacer la demostración de esto. La demostración viene así, entonces, para demostrar uno, entonces para ver uno, demostremos su contrarrecíproco. Vemos el contrarrecíproco. ¿Qué diría el contrarrecíproco de esa afirmación? Ups. ¿Mm? ¿Cuál es el contrarrecíproco de la afirmación uno? Si L y M admiten una perpendicular común, entonces L y M son asintóticamente paralelas. No son. No son asintóticamente paralelas, sí. Si L y M admiten una perpendicular común, entonces M y L no son asintóticamente paralelas. Listo, entonces vamos a probar esto. Entonces, por reducción al absurdo, suponga que sí. Bueno, empecemos así, sean N una perpendicular común para L y M y suponga que L y M
son asintóticamente paralelas. Listo. Acá es reducción al absurdo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a hacer una grafiquita como para guiarnos en la demostración. Por acá tienen la línea L, por acá tienen la línea M y nosotros asumimos que hay una P común, ¿cierto? Entonces esto es recto y esto es recto acá, ¿cierto? Entonces vamos a tomar los puntos de intersección, digamos que intersecta en X, N intersecta en X a L y N intersecta en Y a M. Esos son los puntos de intersección. Bien, y supongamos que admiten, ¿cierto? Bien, entonces sean X igual a L intersectado con N, Y igual a L, perdón, a M intersectado con N, PD contenido en L y AB de mi recta contenida en M, tales que PD es asintóticamente paralela con AB. Listo, es la hipótesis que me da eh, reducción al absurdo. Listo. Entonces, no sé, yo puedo poner, digamos que por acá puedo poner P, por acá puedo poner D, A puede estar, no sé, por aquí y por acá tiene que estar B, en cualquier parte. Listo. Por el teorema de independencia del punto final, se tiene que XD tiene que ser paralela limitante con YB. Ok. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es independiente del punto final, esta propiedad. Nosotros probamos esto, listo. Y esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque es un absurdo. Porque es un absurdo ya. Pero como la medida del ángulo, el ángulo BYX es igual a 90 grados, entonces la medida del otro ángulo interno del triángulo asintótico que se forma tiene que ser agudo, ¿cierto? Entonces, la medida, ¿cierto? 90 grados, que es igual a la medida del otro ángulo. Bueno, lo voy a poner así entonces en el triángulo asintótico. ¿Cierto? El triángulo asintótico DX, YB, se tiene 90 grados, que es igual precisamente a la medida del ángulo de XY, tiene que ser menor que 90 grados, porque la suma de esos dos tiene que ser menor que 180 grados. Y esto es un absurdo. Luego, L y M no son asintóticamente
Estratégicamente paralelas. ¿Claro o no? La demostración de uno. Sí, está claro. Bien, entonces, listo. Vamos a demostrar dos. Entonces, como consecuencia de uno, debemos probar que si L y M no son asintóticamente paralelas, entonces L y M admiten una perpendicular común. Listo. Entonces, lo que quiero demostrar es lo siguiente. Para demostrar la existencia de esa perpendicular común, entonces veamos que existen puntos X perteneciente a veamos que existen puntos X, Y pertenecientes a M con X distinto de Y, tales que la distancia de el punto X a la línea L es igual a la distancia del punto Y al punto L y eso. O sea, existen dos puntos en X y Y, en dos puntos X y Y en M que están a la misma distancia de L, listo. Porque eso me aseguraría la existencia de una perpendicular común. Porque si nosotros tenemos eso, ¿cierto? Si nosotros tenemos eso, por acá voy a poner X y por acá voy a poner Y, acá voy a poner M y por acá voy a colocar L. Si la distancia, ¿cierto? De esos puntos a L es la misma, entonces lo llamo esto, no sé, eso lo llamo A y esto lo llamo B, se forma un cuadrilátero de Sacheri, ¿cierto? Entonces tendríamos que AB, YX es un cuadrilátero de Sacheri. Profe, ¿puedes subir un poco, por favor? ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Sí, gracias. Lo cual implica que la línea que une los puntos medios de el segmento XY y el segmento AB es una perpendicular común. Eso lo otro lo probamos tiempo atrás y es fácil de probar. Listo. Uno tiene que, si uno coge la línea que une los puntos medios, eso me va a dar una perpendicular. Listo. Esto igual a esto y esto igual a esto. Entonces, esto acaba de ser recto. Entonces, L y M admiten una perpendicular común.
Entonces vamos a ver eso. Listo, entonces, ¿cómo vamos a construir? Vamos a construir esos puntos de tal manera que se satisface esa condición de atrás. Listo, entonces considere la siguiente construcción. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cualesquiera dos puntos. Tenemos las líneas, ¿cierto? Entonces voy a poner la línea por acá. Estas son las líneas. Por acá tengo M y por acá tengo L. Entonces voy a tomar dos puntos arbitrarios. Voy a tomar, no sé, un punto por acá, un punto A, y por acá voy a tomar un punto B. Puntos arbitrarios, ¿cierto? Y voy a lanzar las perpendiculares a la línea L que pasan por esos puntos. Entonces sucede lo siguiente. Tomamos esas perpendiculares. Entonces esa perpendicular corta acá en un punto A' y acá corta en un punto B'. Listo, entonces si la longitud de A' es igual a la longitud de B', entonces la demostración es clara por el argumento anterior, ¿cierto? Pero si no, entonces voy a asumir que una es mayor que la otra y entonces así va yendo la demostración. Entonces sean A, B puntos en M, tales que A es distinto a B. Listo. Tomo dos puntos en la línea M. Entonces, trace las perpendiculares, las líneas perpendiculares a L que pasan por los puntos A y B y cortan a L en los puntos A' y B' respectivamente. Listo. Entonces ahí, eso fue lo que acabé de dibujar. Listo. Entonces vamos a tener dos casos. El primer caso es que si A' a B', entonces el resultado se sigue por el argumento anterior, ¿cierto? Por el argumento anterior. Si son diferentes, ¿cierto? Si tenemos que son diferentes, o sea, si tenemos que A' es distinto de B', suponga sin pérdida de generalidad que uno es mayor que el otro, la construcción va a ser igual sin importar cuál sea el mayor. Entonces suponga, sin pérdida de generalidad, que A' es mayor que B'. Listo. Entonces, si A' es mayor que B', lo que yo puedo hacer es que construir un punto en el interior del segmento A' de tal manera que la distancia de A' a ese punto sea la misma distancia que de B a B', ¿cierto? Luego, por el postulado de la regla, existe un punto
¿cierto? E entre A y A', tal que A'E tiene que ser igual a B'. Entonces lo que hice fue construir un punto acá, un punto E, de tal manera que este segmento sea igual a todo este segmento de acá. Entonces, bien. Todo bien hasta ahí, listo. Entonces, ahora, por el postulado del transportador, existe una única semirrecta digamos E, A, B, C, D, E, F, con F en el mismo semiplano, acotado, por la línea A', que contiene a B y a B', tal que, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a medir esto de acá, digamos, es un ángulo alfa, ¿cierto? Entonces tal que la medida de ese ángulo alfa es igual a la medida del rayo, a la medida del ángulo que puedo construir con el rayo. Entonces el rayo que yo puedo construir es este, ¿cierto? Por acá voy a construir un rayo, de tal manera que eh, por acá está F, de tal manera que esto de acá también mide alfa. Listo. Entonces, tal que la medida, entonces eso, la medida del ángulo A'E F es igual a la medida del ángulo B' C, donde C tiene que ser un punto pues que es colineal con A y B y tiene que estar por acá listo para poder medir simplemente ese ángulo. Ok, entonces la afirmación difícil de probar aquí va a ser que esa semirrecta EF intersecta a la semirrecta AB. O sea, que este punto existe. Eso es lo difícil de probar. Hay un punto acá, que ese punto lo voy a llamar el punto X. Que ese puntico existe en esta intersección. Tenemos que probar eso. Listo, entonces, bien. Hasta ahí queda más o menos clara la construcción, ¿o no, muchachos? Muchachos. Sí, sí, claro. Bien, entonces voy a dibujar otra vez para no gastar este dibujo y bueno, a veces queda muy enredado porque lo que tengo que hacer, tengo que construir varias cosas. Entonces voy a copiar, voy a hacer el mismo dibujo de allá. Entonces lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente, simplemente tenemos esto, tenemos por aquí dos líneas que son paralelas. Por acá está M, por acá está L. Tomamos puntos, por acá está un punto A, por acá cae una perpendicular A', ¿cierto? Entonces esta cosa por acá es recta, entonces
simplemente trazo acá, esto es de un ángulo de 90 grados, por acá hay un punto B, acá hay un punto B, por acá hay un punto B', ¿cierto? Entonces trazamos una perpendicular, medimos este ángulo de acá, que voy a llamar alfa, ¿cierto? Y construimos otro punto por aquí, E, de tal manera que por acá va a haber un rayo, ¿cierto? Y lo que tenemos es que esto es igual a alfa también. Listo. Entonces, bien. Entonces, voy a construir las siguientes cosas. Por el teorema de existencia de rayos limitantes. Por el teorema de existencia y unicidad de rayos, bueno, de semirrectas paralelas limitantes. Construya lo siguiente. Construir una paralela limitante, ¿cierto? A la semirrecta EF que empieza en el punto A'. Entonces voy a construir esta semirrecta paralela limitante. Entonces es la primera, construye. Entonces lo primero que vamos a construir acá es esto. A, ¿cierto? Voy a poner un guioncito y entonces construyo una paralela, no sé, A', necesito un punto, entonces voy a poner un punto P, AP, ¿cierto? Paralela limitante con E. Después voy a construir una paralela limitante que venga desde acá, desde el punto A, pero que sea paralela limitante con la semirrecta BC. Nosotros por acá habíamos marcado un puntico C, ¿cierto? Entonces voy a construir una paralela limitante que empiece en el punto A', pero que sea paralela limitante con el rayo BC. Entonces acá coloco A', voy a poner, no sé, acá voy a poner un P, un Q, AQ, es paralela limitante con BC. Y voy a construir otra paralela limitante ¿cómo la construyo? A ver, que se me vaya a quedar la construcción. A ver, yo miro bien, yo tengo que esto es igual a este lado de acá. Entonces necesito esto. Necesito esto. Sí. Entonces ya, que empiece en el punto B', por acá voy a poner un R y que sea paralela limitante nuevamente con BC. En este caso, entonces la paralela limitante es esta por acá, esta por acá. Por acá va a estar el punto R. Muchachos, ¿claras esas construcciones? Sí, Esperemos sí, que sí. termine de cargar. Yo las veo y les digo si están claras. Bien. Entonces, eso es lo que acabo de hacer. Listo, entonces ahora, dado esto, entonces
Considere los triángulos asintóticos ¿Qué triángulos asintóticos? Voy a considerar este triángulo asintótico. El triángulo asintótico FE A'P y este triángulo asintótico CB B' R. B'. B' R. ¿Cómo son estos triángulos asintóticos? Fíjense en la gráfica, ahí la voy a dejar un momento. Si me esperan un momento, voy a ir al baño un minutico y ya regreso. Mientras tanto van mirando cómo son. Ok, muchachos, son congruentes, pues en el sentido de congruencia que uno puede definir entre ellos, ¿cierto? ¿O no? Porque tienen un ángulo igual y tienen ese segmento igual, ¿cierto? Como nosotros tenemos que EA' es igual a BB' y la medida del ángulo FEA' es igual a la medida del ángulo CBB'. Entonces, por teorema de la clase anterior, ¿cierto? Tienen que tener el otro ángulo tiene que ser igual. Entonces, la medida del ángulo EAP, perdón, EA'P tiene que ser igual a la medida del ángulo B'R. Claro eso, ¿no, muchachos? Es decir, lo que estoy diciendo es que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Claro o no? Entonces, además, dado que tenemos ángulos rectos y tenemos esos dos ángulos congruentes, entonces podemos restar, dado que la medida del ángulo la medida del ángulo EA'B' es igual a 90 grados, que es igual a la medida del ángulo BB'. Voy a poner C' con A', B' C', o sea, con B' entre A' y C'. Lo anterior implica
la medida del ángulo. ¿Qué ángulo? La medida del ángulo PA. PA B'. PA', B', tiene que ser igual a la medida del ángulo R, B', acá simplemente fue una sustracción de ángulos congruentes. Ok, entonces lo que acaba de decir es que este ángulo verde de acá tiene que ser igual a este ángulo verde de acá. Listo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora consideren el triángulo asintótico. Entonces voy a considerar este triángulo asintótico, el triángulo asintótico QA'B', R. Ok, muchachos. Entonces, QA'B', R. Entonces, este ángulo que voy a llamar como beta, es el ángulo verde, ¿cierto? Es mayor que este angulito. Díganme si queda claro o no. Beta es mayor que gamma. Si están viendo el dibujo, ese ángulo beta es ángulo externo. No lo veo todavía. El ángulo beta es exterior a ese triángulo asintótico. Entonces, lo que tiene que suceder es que ese ángulo beta sea igual, mayor que el ángulo gamma, ¿cierto? Pero como ese beta es igual al otro ángulo beta que está acá por lo que acabamos de probar, entonces lo que nosotros tenemos es que la única manera de que eso suceda es que ese rayo, el rayo AP, esté contenido en el ángulo, no sé, A'Q, ¿cierto? Porque es más grande, entonces tiene que estar en el interior de eso. Pero como estas cosas van a ser paralelas limitantes, entonces eso lo tiene que intersectar. La semirrecta AP tiene que intersectar a B. Entonces, bueno, vamos a ver si me sirve la conclusión. A ver, espera, yo pienso un momento. Sí, listo. Entonces acá tenemos lo siguiente. ¿La gráfica la entienden o no? ¿Por qué beta es mayor que ese ángulo gamma? Eso también es por un teorema que mostramos la clase anterior. ¿Eso se entiende o no? Para bajar y escribir lo que voy a argumentar con eso. Pero lo podría volver a repetir, por favor. Fíjense en el triángulo asintótico QA'B', R. ¿Cierto? El ángulo beta es un ángulo exterior a ese triángulo asintótico. Entonces, beta tiene que ser mayor que gamma, ¿o no? Por un teorema que vimos en la clase anterior. Si beta es mayor que gamma, entonces lo que tenemos es que ese mismo ángulo beta, ¿cierto?, es más grande que gamma, lo que implica pues que entonces, sí, el ángulo, o sea, esta semirrecta A'Q tiene que estar en el interior del ángulo PA'B, o lo que es lo mismo que la semirrecta AP tiene que estar contenida en el interior del ángulo A'Q. ¿Ok? ¿O no? Muchachos. Sí, profe. Está claro. Entonces, eso es lo que voy a escribir acá, ¿cierto?
Ahora considere ese triángulo no sé qué. Entonces, ¿cómo? El ángulo beta, que es el ángulo RB', yo por acá había dibujado un puntico, había hablado de un punto C', como el ángulo RB', C', es ángulo exterior. A este Q A', B'R. Entonces, la medida del ángulo, ¿cierto? La medida del ángulo beta, ¿cierto? La medida de ese ángulo tiene que ser mayor. Es que vuelta a estar subiendo, pero la medida del ', B'C', tiene que ser mayor que la medida del ángulo QA', ¿cierto? Lo cual implica, ¿cierto? Por esta estrellita, lo cual implica que acá, bueno, la primera implicación es por un teorema de la clase anterior. Esta otra implicación es por esa estrellita de allá, lo cual implica que la medida del ángulo PA', B' tiene que ser mayor que la medida del ángulo QA', B', ¿cierto? Y esto sucede si solo si el, el rayo el rayo A, el rayo A'P está contenido en el interior del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo, en este caso sería, no sé, E'A', Q. Listo. Entonces ahora, como nosotros tenemos que A'Q es asintótica paralela con BC, entonces por el teorema de independencia del punto final, se sigue que ese A'Q tiene que ser paralela limitante con AB. Listo. Porque es paralela limitante con BC. Entonces, como nosotros tenemos eso, entonces esto implica que como A'P, ¿cierto? Esta semirrecta está contenida en el interior del ángulo EA'Q, que es el mismo interior, ¿cierto? Del ángulo A'Q. Entonces, por definición de semirrectas paralelas limitantes, la intersección entre A'Q con la semirrecta AB tiene que ser distinta del vacío. Es decir, existe un punto S tal que la intersección de A'Q con AB
tiene que ser igual a S. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Si eso es verdad, entonces pero no es AQ, es el que está en el... Esperen a ver que acá tengo algo mal. Es AP. AP es el que está en el interior. Sí. Es AP el que está en el interior, entonces la intersección de AP con esta semirrecta, A'P, con AB tiene que ser distinta del vacío, o sea que A'P es el que intersecta a AB. Entonces acá tengo A'P es igual a S. Entonces, devolviéndome a la gráfica, lo que acabo de construir es este punto. Un punto S en la intersección entre ¿quién? Entre A'P y la semirrecta AB. Ok, cuando esté en la gráfica, la imagen me dicen para poder explicar lo que acabo de escribir abajo. Ya. Listo, entonces lo que dije fue esto. Nosotros tenemos que el ángulo beta es mayor que el ángulo gamma. ¿Cierto? Como el ángulo beta es mayor que el ángulo gamma, entonces como ese es este mismo beta de acá, de la única manera que suceda eso es que esta semirrecta A'P tiene que estar en el interior del ángulo EA'Q, ¿cierto? Pero como nosotros tenemos que A'Q es paralela al limitante con BC, por el teorema de independencia del punto final, eso significa que A'Q es paralela al limitante con AB, ¿cierto? Y si nosotros tenemos que ese A'P, esa semirrecta, está en el interior del ángulo A'Q, entonces, por definición de semirrectas paralelas limitantes, esa semirrecta tiene que intersectar a AB y la intersecta en el punto S, ¿cierto? Eso es lo que acabo de escribir. Entonces, si ustedes se fijan, lo que acabo de formar es un triángulo. Acabo de formar el triángulo AS, ¿qué? El triángulo AS-A', ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta línea? Si yo considero la línea, fíjense en ese triángulo. La línea, en ese triángulo, la línea determinada por F intersecta al triángulo en el segmento A', ¿cierto? Entonces, si intersecta un lado, tiene que intersectar el otro lado. Otro de los lados. ¿Por qué no intersecta al lado determinado por A' y S? ¿Por qué no puede intersectar a S? Tiene que intersectar uno de los dos lados, pero ¿por qué precisamente ese que estoy dibujando? O sea, ¿por qué precisamente tiene que intersectar aquí y no intersectar el otro lado? ¿Por qué? Porque por construcción nosotros tenemos que la línea A'P es paralela al limitante con EF. Entonces eso implica que EF tiene que ser paralela con A'P, o que es lo mismo que A'S. Entonces, como son paralelas, eso no puede intersectar a este lado, sino que tiene que intersectar al otro lado, y por lo tanto existe ese punto entre la intersección, listo. O sea que EF intersecta a la semirrecta AB. ¿Eso es claro o no? Muchachos. ¿Sí o no? Para ir a escribirlo abajo. Profe. Bien, entonces, listo. Hemos construido el triángulo A'S, ¿cierto? Como la semirrecta EF intersecta al lado A', a este segmento, en el punto E, entonces esta debe intersectar el lado. ¿Qué lado? Debe intersectar el lado
el lado A'S, o debe intersectar el lado AS, ¿cierto? ¿Cómo? Nosotros tenemos que, por hipótesis, EF es paralela limitante con A', no sé a qué punto, A'P. Esto implica que EF es paralela con A'P, pero A'P es lo mismo que la línea A'S, de donde sale que ¿qué? Lo cual implica que la intersección de EF con el segmento A'S tiene que ser igual al vacío, por lo cual tenemos que entonces EF tiene que intersectar es al segmento AS en un punto X. Este es el X de la existencia que necesito para poder probar lo que quería. Entonces, lo que voy a escribir acá en verde es que hemos probado que la semirrecta EF intersectado con AB es igual al punto X. Listo. Entonces voy a volver a la construcción inicial. Yo solo quería construir ese punto. Entonces todo lo de atrás fue para poder argumentar que para la construcción que tenía inicialmente teníamos ese punto de acá. Entonces retomando. Profe, ¿puedes subir de pronto un poquito, por favor? ¿Hasta dónde? Hasta ahí, sino que pues, como la señal llega atrasada, entonces es como Bien, duro. estoy retomando. Tenemos que entonces, retomando, tenemos la siguiente gráfica. Voy a tratar de graficar y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos acá una línea L. Por acá tenemos una línea, bueno, esa de hecho era la línea M. Por acá tenemos una línea L. Por acá habíamos construido un punto A, por acá habíamos construido un punto A', de tal manera que eso era perpendicular. Habíamos construido un punto B, ¿cierto? Y un punto, por acá un punto B', de tal manera que eso era perpendicular. Habíamos tomado un punto E por acá, que medía lo mismo que este segmento de acá. Por acá había un rayo EF. Y todo lo que hice arriba fue para garantizar la existencia de este punto X, que eso tenía que intersectar a AB. Y ese rayo se construyó de tal manera que este ángulo de acá sea igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Voy a poner por acá un punto C y por acá voy a poner un punto C'. Ok, muchachos, entonces eso tenemos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a medir el segmento X y voy a encontrar un punto acá Y, de tal manera que X sea igual a BY. Ok, si eso sucede, podemos construir este triangulito. Y ese triangulito de acá. Esos dos triángulos que se forman son congruentes, ¿sí o no, muchachos? O sea, el triángulo A'EX y el triángulo B'BY son congruentes. Lo que implica que esto de acá es igual a esto de acá. Y también vamos a tener que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Por sustracción de ángulos vamos a tener que este ángulo es igual a este ángulo de acá. Entonces, si nosotros trazamos
las perpendiculares que pasan por el punto X, por acá tendría una perpendicular, y la perpendicular que pasa por el punto Y a L, tengo una perpendicular, y esos dos triángulos que se forman son congruentes. Y como consecuencia, vamos a tener que este lado va a ser igual a este lado, y termina la demostración. Ok, muchachos, queda más o menos claro entonces lo que acabo de hacer, ¿o no? Para poder concluir con la demostración de este teorema. Sí, está claro. Entonces, listo, tenemos lo siguiente. Entonces, sea D igual a lo que mide X. Por el postulado de la regla, existe un punto Y con, con A, P, Y, tal que BY es igual a D, que es igual a X. ¿Cierto? Entonces, por el axioma por el postulado del lado ángulo lado, por lado ángulo lado, los triángulos que se forman, el triángulo A'X y el triángulo B'Y son congruentes. ¿Cierto? Entonces luego A'X tiene que ser igual a B'Y. Y por sustracción de ángulos congruentes, voy a decirlo directamente. La medida del ángulo X A', X A', digamos B', tiene que ser igual a la medida del ángulo Y B', C'. Ok. Trace las perpendiculares, ¿cierto? ¿Qué pasan? Bueno, las perpendiculares a la línea L, ¿qué pasan? Por X y Y, cortando a L en X' y Y' respectivamente. Entonces lo que estoy diciendo es que esto acá es X' y esto es acá Y'. Como consecuencia, del teorema de ángulo-lado, se tiene que el triángulo, los triángulos, ¿cierto? El triángulo que se va a construir, que sería el triángulo X, A', X', y el triángulo Y, B', Y', son congruentes. Luego, la distancia del punto X a L es igual a la distancia del punto Y al punto L, y eso concluye la demostración de lo que quería. Ok.
Entonces, esa es la demostración. El teorema es importante, ¿cierto? La demostración de pronto es un poco engorrosa, sobre todo en la parte, en la demostración del punto, la existencia del punto X. Pero después del el razonamiento es más limpio, listo, es un poco más directo. Entonces, ¿qué es lo importante de este resultado? El resultado nos dice que como consecuencia de todo lo que hemos hecho, en la geometría hiperbólica solo hay dos tipos de paralelas. Y son paralelas que admiten una perpendicular común o son paralelas que, son paralelas que contienen semirrectas paralelas limitantes. Listo. Entonces, vamos a probar el siguiente teorema. Entonces, como consecuencia del siguiente teorema, acá voy a poner una raya para denotar pues, que la demostración por acá termina. Entonces, como consecuencia del siguiente teorema, tendremos que las líneas paralelas en la geometría hiperbólica lucen de la siguiente manera. ¿Cierto? Es algo como esquemático. Oli, hola, Sol. ¿Cómo estás? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Van a haber dos tipos de líneas paralelas, las que admiten una perpendicular común, ¿cierto? Entonces, esas líneas van a ser así. Si por acá está la perpendicular común, entonces después de esa perpendicular común, las líneas se van a alejar demasiado. Así van a ser ese tipo de líneas paralelas. Y van a haber otro tipo de líneas paralelas que simplemente me dicen que son asintóticas al infinito. Es decir, que van a tener este tipo de forma. Ok. Entonces son como, acá vienen líneas asintóticamente paralelas. ¿Cierto? En el infinito. Nunca se van a intersectar, pero se van a acercar mucho en el infinito, ¿cierto? Y lo otro que vamos a tener es que tienen que ser líneas así, líneas que admiten una perpendicular común. ¿Cierto? Entonces uno piensa acá como que se alejan al infinito. Y acá también se alejan al infinito. Y acá es que están infinitesimalmente cerca al infinito. Y es como si yo, entonces esto lo puedo trabajar, o sea, como que lo puedo ver con, es lo que vamos a ver la próxima clase, mirando como propiedades de esa función crítica, la función que defino con el número crítico, que cuando yo miro ese número crítico al infinito, esa cosa me va a dar cero. Ok, al infinito vamos a tener que eso tiene que ser cero. Entonces, ¿sí se logra apreciar eso o no? Muchachos. Entonces el teorema es el siguiente, como para que
Entonces sean L y M líneas paralelas, ¿cierto? Con P, Q, R pertenecientes a M, tales que son colineales de esta manera, con Q entre P y R. Ok. Cierto. Sean A, B y C puntos, ¿cierto? Pertenecientes a L, con A, colineal con B, colineal con C, los puntos obtenidos por la intersección de L con las perpendiculares a ella que pasan por P, Q y R respectivamente. Entonces, vamos a tener dos incisos. El primer inciso, como la primera parte del teorema, es que si nosotros tenemos que PA, ¿cierto?, es perpendicular con M, entonces vamos a tener que PA tiene que ser menor que QB y tiene que ser menor que RT. Y lo segundo es que si PQ es asintótico, es, bueno, sí, asintótico, pero no, paralelo limitante con AB, entonces RC es menor que QB, menor que PA. Ok, entonces lo que digo es que este teorema, esto es básicamente el ítem 1 y esto de aquí es el ítem 2 del teorema. Listo, estos dos ítems garantizan que las gráficas, si uno quiere bosquejar la gráfica de cómo serían las líneas paralelas, entonces como solo hay dos tipos de líneas paralelas que admiten líneas perpendiculares comunes o que son asintóticamente paralelas, entonces las líneas que son así, que admiten una perpendicular común se alejan al infinito, ¿cierto? Pero las líneas que son asintóticamente paralelas se acercan en el infinito. Listo, esos son los dos tipos de líneas paralelas que vamos a tener. Vamos a demostrar esto. ¿Cierto? Esquemáticamente tenemos lo siguiente. Bien, entonces, primero, ¿quiénes? Vamos a ver primero. ¿Qué dice el primero? Que usted tiene dos líneas que son paralelas, ¿cierto? Por acá está la línea M. Por acá va a estar la línea L. Por acá voy a tener el punto P, por acá va a tener el punto Q, por acá va a tener el punto R. Y construimos las perpendiculares a L. Acá esto corta en A
Acá tengo esta que corta en B y acá tengo esta perpendicular que corta en el punto C. Ok. Entonces lo que tengo que demostrar, ¿cierto? Es lo siguiente. Tengo que demostrar que PC, perdón, que PA es menor que ¿quién? Es menor que PA, menor que QB, menor que RC, ¿cierto? Siempre y cuando tenga que este ángulo de acá también es recto. Entonces acá estoy asumiendo, este también tiene que ser recto. Entonces, bien, ¿por qué puedo concluir directamente ya la primera desigualdad? Porque PA tiene que ser menor que QB. Alguno que me diga. Porque PA tiene que ser menor directamente que QB. Este teorema es consecuencia de cuadriláteros de Sacher y cuadriláteros de Lambert, de las propiedades que tienen esos cuadriláteros. Entonces, ¿cómo es el cuadrilátero ABQP? ¿Qué tipo de cuadrilátero es ese? De Lambert. Exacto, entonces, como es de Lambert, nosotros tenemos que el lado que no tiene los dos ángulos rectos tiene que ser mayor que el lado opuesto, o sea que QB tiene que ser mayor que PA. Listo, eso lo probamos nosotros. Entonces ya tenemos esto, ¿cierto? Tenemos que tenemos eso, ¿cierto? Que PA es menor que QB, pero también tenemos que PA es menor que ¿quién? RC no, porque el cuadrilátero ACRP también es de Lambert. Entonces, como el cuadrilátero ABQP y el cuadrilátero ACRP son cuadriláteros de Lambert. Usted tiene, por teorema, eso lo probamos yo creo que la primera clase de esta unidad, que PA tiene que ser menor que QB y PA pues tiene que ser menor que RC, ¿cierto? Entonces nos resta ver que QB es menor que RC. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, por reducción al absurdo, suponga que no es así. Suponga que RC es menor o igual que QB, ¿cierto? Es la negación de eso. Entonces vamos a tener dos casos. ¿Qué pasa si son iguales? Si RC es igual a QB, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería el cuadrilátero QB? ¿Cómo sería el cuadrilátero Q? Bueno, así no. ¿Cómo sería el cuadrilátero BCRQ? Voy a Sería agarrar. Sacheri. Ese sería Sacheri, ¿no? Sí, ese sería ese. Y los ángulos de arriba serían congruentes si no estoy mal. Sí, son congruentes. Entonces por acá tengo P, por acá tengo Q, por acá tengo R
por acá tengo A, por acá tengo B, por acá tengo C, entonces por acá esto es perpendicular, 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 y estoy asumiendo que esto es igual a esto. Eso implica que esto es un cuadrilátero de Sachet. Bien, y si es un cuadrilátero de Saccheri, entonces admite una perpendicular común. Es decir, si yo uno los puntos medios, acá esto es recto y esto es recto. Dígame por qué ahí hay una contradicción. Entonces, Se creó un rectángulo. exactamente. Se crea un rectángulo y los rectángulos no existen en esta geometría. Entonces, cuadrilátero de Saccheri, ¿cierto? Entonces, por tanto, sí, M1 y M2 son los puntos medios de QR y BC respectivamente, entonces el cuadrilátero P, bueno, el cuadrilátero en este orden A, M2, M1, P es un rectángulo. Y esto es absurdo porque acá esto no existe. Entonces todo bien. Ese es el caso. Ahora, ¿qué pasa si entonces se da la otra condición? Y la otra condición es que, ¿qué pasa si, si RC es menor que QB? Si RC es menor que QB. Entonces voy a volver a graficar para razonar desde la gráfica otra vez por acá. Por acá tengo P, por acá tengo Q, por acá tengo R, ¿cierto? Por acá tengo A, Profe, ¿podría subir un poquitico, por favor? C, ahí, o un poco más. Por acá tengo C, esto es recto, esto es recto, esto es recto, y esto es recto. Y entonces tengo que QB es más grande que RC, ¿cierto? Entonces, por el postulado de la regla, existe un punto E, ¿cierto? Con E entre B y Q, tal que, pues RC tiene que ser igual a BE. Entonces construye un punto acá E, de tal manera que este segmento sea igual a este. Y entonces formo este cuadrilátero, formo el cuadrilátero, luego el cuadrilátero BCRE es un cuadrilátero de Saccheri, ¿cierto? ¿Cierto? Lo cual implica que los ángulos, ¿cierto? El ángulo BER y el ángulo CRE son agudos. Ok, ¿por qué? Porque eso nosotros lo probamos. Estos ángulos son agudos, en particular ese ángulo es agudo. Y si ese ángulo es agudo, entonces consideremos este triángulo. Si ese ángulo es agudo,
por el teorema del par lineal, el ángulo que voy a marcar en rojo es un ángulo mayor de 90 grados. Y si es un ángulo mayor de 90 grados, entonces los otros dos ángulos del triángulo son agudos. O sea, este angulito que hay por acá verdecito y este otro de acá tienen que ser agudos. Y si son agudos por el teorema del par lineal, nuevamente, este ángulo de por acá tiene que ser como el último ángulo verde. No sé si todavía no ha llegado la imagen. No se ve como muy bien. El ángulo azul es agudo. ¿Cierto? ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? El azul sí, Y el rojo. también. Y los otros dos, no sé, esos de arribita son verdes, es que no se alcanza. Sí, exacto. Los otros, o sea, si el ángulo azul es agudo, el ángulo rojo tiene que ser mayor de 90 grados, ¿cierto? Entonces, si es mayor de 90 grados por el teorema del par lineal, entonces si es mayor que 90 grados, los otros dos triángulos que son los verdecitos claros, que casi no se ven, en el triángulo EQR tienen que ser agudos. Sí. Porque estamos cierto, en la geometría hiperbólica es menor que 180 grados y si hay uno que es mayor que 90, los otros dos tienen que ser agudos. Y si el ángulo en Q es agudo, entonces el ángulo verde que se forma al otro lado, verde oscuro, tiene que ser como mayor de 90 grados. Y eso es un absurdo, porque tendríamos un cuadrilátero en el que la suma de los ángulos internos es mayor que 360 grados. Entonces, son agudos. Entonces, por el teorema del par lineal, bueno, voy a hacer acá. Considera el triángulo ERQ. Por el teorema del par lineal, entonces por el teorema del par lineal, lo que voy a escribir acá es que la medida del ángulo azul, ¿cierto? La medida del ángulo azul, no, la medida del ángulo rojo es QER, tiene que ser mayor que 90 grados. Así como sigma del triángulo EQR es menor que 180 grados, entonces la medida del ángulo RQE tiene que ser menor de 90 grados. Esto implica nuevamente por el teorema del par lineal que la medida del Profe, ángulo, una pregunta, ¿por qué tiene que ser que la medida de QER tiene que ser mayor que 90? porque el teorema del par lineal, porque es que el ángulo BER es agudo. Entonces, si es agudo, y como eso forma un par lineal con este ángulo de acá, entonces tiene que ser mayor que 90 grados. Porque los dos tienen que tomar 180, pero uno es agudo, o sea, menor que 90, entonces el otro tiene que sumar más de 90. ¿Ya o todavía no? No, sí, profe, ya con esa explicación sí, no que ya estaba viendo era porque esos de ahí eran agudos, pero Sí, solo me interesa que uno sea agudo. Bien. Entonces ya el otro es ángulo es agudo y nuevamente por el teorema del par lineal, pues la medida del ángulo PQB tiene que ser mayor de 90 grados. Así, sigma del cuadrilátero ABQP es mayor, estrictamente mayor que no 360 grados. Y esto es absurdo.
Profe, una pregunta. Los ángulos BER y CRE son agudos porque pues ese cuadrilátero que se forma ahí por el teorema, la suma de sus ángulos internos tiene que ser menor que 180 y como los dos de pues el ángulo EBC y RCB son de 90 precisamente, entonces esos dos tendrían que ser menores que 180. Sí, es porque como es un cuadrilátero de Sacheri, estos dos son rectos y los ángulos de arriba son congruentes. Pero como eso es convexo, es un cuadrilátero convexo, entonces la suma de las medidas de los ángulos internos es menor, estrictamente menor que 360. Entonces eso implica que como esos dos son iguales, entonces los dos tienen que ser agudos. Los azules, me estás preguntando por los ángulos azules. No, sí, profe, pero ya con eso ya quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, bien. Acá hay que asumir, esto es convexo, esto es convexo. ¿Por qué? Porque es un cuadrilátero de Lambert. Entonces por eso es que hay un absurdo. Listo. Bien, entonces eso sería la demostración de uno. Entonces si se fijan, cada vez que yo, porque es interesante, porque fíjense, cada vez que yo me alejo más, o sea, si yo tomo otra cosa por acá, va a ir creciendo la longitud. Entonces al infinito eso va a crecer tanto como a mí me dé la gana. Entonces van a estar tan separadas tanto como yo quiera. Cuando admiten una perpendicular común, porque este es el caso en el que hay una perpendicular común. Si logran extraer esa conclusión de esto. Bien. En fin, y entonces lo segundo es lo siguiente, vamos a probar el segundo ítem. El segundo ítem es que suponga que PQ es paralela limitante con AB, ¿cierto? Entonces vamos a graficar. Entonces tenemos como la misma gráfica, ¿cierto? Por acá está M, por acá está L, por acá están los puntos P, Q, R, y por acá están los puntos A, B, C. Entonces estos son rectos, esto es recto, esto es recto, esto es recto. Y entonces la hipótesis es que PQ es paralela limitante con AB. Listo. Entonces, ¿qué se tiene? ¿Cómo empezáramos a demostrar eso? Entonces, veamos primero entonces, esa hipótesis implica, esto implica por el teorema de independencia del punto final que QR tiene que ser paralela limitante con BC. Entonces veamos que el hecho de que PQ sea paralela limitante con AB implica que PA tiene que ser mayor que QB. Y este otro, que es el que voy a dejar como ejercicio, pero el razonamiento es lo mismo, pues análogamente, este otro va a implicar precisamente que QB tiene que ser mayor que RC y así se prueban las desigualdades. Entonces yo solo voy a mostrar una desigualdad y la otra es consecuencia de ese teorema. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? ¿Por qué no pueden ser iguales?
Entonces, por reducción al absurdo, suponga que eso no se da. Entonces, por reducción al absurdo, suponga que PA es menor o igual que QB. ¿Quién me dice el absurdo si son iguales? Si PA es igual a QB, entonces ¿por qué no es posible? No es posible porque L y M son asintóticamente paralelas. Dígame por qué esto. Son asintóticamente paralelas porque contienen rayos que son paralelos limitantes, ¿cierto? Por definición. Y por el teorema anterior, solo hay dos tipos de líneas paralelas. O son asintóticamente paralelas o admiten una perpendicular común. Y si nosotros tenemos que PA es igual a QB, entonces ahí hay un cuadrilátero de Sacheri y por lo tanto se admite una perpendicular común, entonces es absurdo. Acá voy a ponerlo así como en rojo. Si PA es igual a QB, entonces el cuadrilátero ABQP es de Sacheri, por lo que L y M admitirían una perpendicular común y esto contradice el teorema de clasificación. Bien, entonces, ¿eso queda claro o no, muchachos? ¿O no? Muchachos, ¿se durmieron o qué? No, está claro, está muy claro. Bien, listo, excelente. Entonces ahora, ¿qué pasa si es menor? Si PA es menor. Si PA es menor que QB, por el postulado de la regla, existe un punto digamos ¿cierto? Con E entre Q y B, tal que BE tiene que ser igual a PA, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que puedo meter por aquí un puntico E, de tal manera que este segmento es igual a este. Entonces ahí se forma un cuadrilátero de Sacheri. Luego, el cuadrilátero, ¿qué cuadrilátero es ese? El cuadrilátero ABEP. ABEP es un cuadrilátero de Sacheri. ¿Cierto? ¿Y cómo eso es la línea, cómo tendría que ser la línea determinada por AB con respecto a la línea determinada por P y E en un cuadrilátero de Sacheri? ¿Cómo tienen que ser esas líneas? ¿Me repites, por favor?
la línea determinada por AB y la línea determinada por PE. ¿Cómo tienen que ser? Eso lo hemos utilizado en varias ocasiones. Como los ángulos son agudos, estos son agudos, entonces tienen que ser paralelas, porque si se intersectan, habría una contradicción con el teorema del ángulo exterior. Entonces, tienen que ser paralelas. Esto implica que P tiene que ser paralela con AB, ¿cierto? Pero E pertenece al interior del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo APQ, ¿cierto? Lo cual implica que la semirrecta PE está contenida en el interior de ese ángulo, el ángulo APQ, ¿cierto? Así, el hecho de que nosotros tengamos que P, eso es que PQ es paralela al limitante con AB, implica que como esa semirrecta está en el interior, entonces PE intersectado con la semirrecta AB es distinto del vacío, ¿cierto? Lo cual implica pues que la recta determinada por P y E intersectada con AB es distinta del vacío, y eso es absurdo porque son paralelas. Listo. Luego, no queda más remedio que QB sea menor que PA. Entonces, análogamente, vamos a tener que RC es menor que QB como consecuencia de que QR es paralela limitante con BC. Y el razonamiento es análogo a esta desigualdad. Entonces, acá se concluye el resultado. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Lo que me está diciendo es que cada vez que me alejo más, estas cosas se van a ir acercando más. Cada vez que me alejo más, se van acercando más porque las desigualdades se invirtieron. Entonces, eso es lo interesante del teorema. Ok, voy a dejar un ejercicio. Y es el siguiente ejercicio. Entonces, tiene dos ítems. El primero, yo no sé si yo puse esto en una tarea, realmente no, porque realmente es algo que uno puede probar en la geometría neutra. Entonces, suponga que el ángulo, tengo un ángulo ABC, es un ángulo agudo, ¿cierto? Entonces, básicamente voy a tener un ángulo agudo por acá, lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar desde acá como para que quede más claro. Tengo un ángulo agudo. Por acá tengo B, por acá tengo, digamos, A. Por acá tengo C. Agudo, agudo, agudo. No sé si ustedes probaron esto ya, pero igual se los voy a pedir que lo muestren. Entonces, demostrar
que si considero puntos que están en la semirrecta, ¿cierto? A, B, A, pero que no son iguales a B, entonces la distancia de ¿desde dónde? La distancia desde P a la línea determinada por BC tiene que ser menor a la distancia de Q determinada a la distancia de Q hacia la línea BC. Así yo por acá tengo P y por acá tengo Q, entonces por acá tengo estas distancias, entonces la distancia de Q a P es mayor que la distancia de P, perdón, de Q a la línea determinada por BC es mayor que la distancia de P a la línea BC. Eso alguien lo hizo ya. No sé si yo coloqué esto en uno de los talleres, yo creo que sí. En fin, el asunto es que esto se puede demostrar y esto es consecuencia de propiedades de cuadriláteros de Saccheri. Y Lambert. Listo, eso lo pueden probar. Las perpendiculares van a caer precisamente de esa manera por el hecho de que el ángulo es agudo. Esas perpendiculares no pueden caer a la izquierda de B, entonces van a caer ahí. Entonces, además, probar que para todo epsilon mayor, además, probar que para todo no sé, para todo una letra t mayor que 0 existe un punto x en la semirrecta BA con x distinto de B, tal que la distancia desde ese punto X a la línea determinada por BC es menor que T. Es decir, que yo me puedo alejar, que las distancias empiezan a crecer muchísimo, que las distancias siempre empiezan a ser mucho más grandes. Listo. Uno lo puede probar también, entonces eso se puede probar en geometría neutra. No es necesario hacer geometría hiperbólica, más sin embargo pueden utilizar argumentos de geometría hiperbólica si creen que eso les puede ayudar, porque este resultado les va a servir para mostrar el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio dice lo siguiente: suponga que L y M son líneas paralelas que admiten una perpendicular común. Ok. Entonces, demostrar que para todo T mayor que 0, de hecho esta desigualdad la estoy poniendo mal. La desigualdad del ejemplo anterior es que la distancia es más grande que el T que tomo. O sea, que si yo tomo un T muy grande, puedo encontrar un punto en ese lado del ángulo, de tal manera que la distancia a la recta BC es más grande que eso. Perdón, ahí me equivoqué en la desigualdad. Entonces, bueno, suponga que L y M son líneas paralelas que admiten una perpendicular común. Demostrar que para todo T mayor que 0 existe un punto
P perteneciente a M, tal que la distancia desde P a L es mayor que ese número T que acabo de fijar arriba. Además, justifique por qué P puede ser construido en cualquiera de los semiplanos acotados por la perpendicular común. Ok, entonces mi sugerencia para eso es emplear uno con el ángulo de paralelismo que puedo construir con la data AL, donde donde A es precisamente el punto obtenido por M intersectado con quién, con N, donde N es la perpendicular común. Ok, donde N es la perpendicular común. Listo, esta es mi sugerencia y lo que les está diciendo este resultado es precisamente, como grafiqué por allá arriba, es que esto se puede alejar, o sea, las dos líneas paralelas que tengan una perpendicular común se pueden alejar tanto como yo quiera, al infinito. Listo, L, por acá tengo M, por acá tengo N, por acá tengo que esto va a ser A, esto va a cortar en un punto B y bueno, entonces ya construyen el ángulo de paralelismo a cualquiera de los dos lados. ¿Por qué puedo construir el ángulo de paralelismo? Porque por acá voy a tener un ángulo recto y puedo considerar cualquier punto por aquí. Bueno, voy a tomar la notación que uno emplea. De hecho, voy a cambiar la notación como para que a la hora de que estudien no se confundan. En vez de A voy a poner P. Ah, pero el que existe es P. No, voy a dejarlo así. Espero que no se confundan. Por acá tengo A, por acá tengo, no sé, una prima. Y por acá, si yo considero un B, no importa de B, yo puedo construir un ángulo de paralelismo y ese es el que me va a servir para poder demostrar el resultado empleando el ejercicio 1. Ok, muchachos, entonces este es el segundo, era un resultado que yo quería probar, pero no me dio el tiempo porque igual ya son las 2, así que lo dejo como ejercicio y si no lo pueden demostrar, entonces simplemente lo vemos en asesoría. Ok. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Muchachos. No, profe. Ok, entonces no siendo más, nos vemos el próximo viernes. Entonces el próximo viernes lo que quiero que veamos son propiedades de la función
que define a partir del número crítico, y con eso ya cerraríamos básicamente como los teoremas que es interesante mostrar en esta parte de geometría hiperbólica, y ya la próxima semana estaríamos empezando con modelos. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien y nos vemos el viernes. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.